Es obligación de la Universidad Técnica del Norte dar la bienvenida a este acto al señor padre del doctor Lenin Moreno y a la señora esposa y demás familiares. Segundo, proyección del video Perfil del vicepresidente Lenin Moreno. Dice su cédula de identidad que se llama Lenín Voltaire Moreno Garcés y que nació en Nuevo Rocafuerte, en la Amazonía ecuatoriana. Dice su padre que la selva fue siempre su querencia. Nos gustaba irnos por las riberas de los ríos, especialmente de Yasuní, donde con su hermano se bañaba, custodiados por las gentes buenas de allí. Nos gustaba mucho jugar la pelota y salíamos al campo todos los fines de semana a distraernos. Su madre preparaba la comida para el campo, entonces después de jugar nos servíamos lo que preparaba mamá. Dicen los amigos que su corazón es tan grande como el Amazonas. Lenín conquista a mucha gente y tiene muchos amigos y queridos amigos que siempre hemos estado a su lado. Siempre ha sido muy positivo, ¿no? Yo diría que Lenín es un ejemplo de vida. Y es que Lenín Moreno ha ido descubriendo y amando cada faceta del diverso Ecuador. Pronto vislumbró que este era un país que luego de ser amado, debe ser promocionado. Él conformó el grupo de gestores de la Cámara de Turismo del Ecuador. Le propuse a Lenín que sea mi secretario ejecutivo en la Cámara de Turismo de Pichincha y al fin aceptó ser el primer secretario ejecutivo de la Cámara de Turismo. Desde un principio estuvo en su meta promocionar el país. Él creó una empresa en la que se promocionaba todo lo que es la industria, el comercio, las exportaciones. Cuando finalizaba el tercer día de 1998, un tiro a quemarropa desprendió nuevas facetas de este próspero empresario. Yo pensé que lo perdí a mi hijo. Fue una época tremendamente dura, difícil, en donde de una actividad dinámica, permanente, ir a la paralización completa de la actividad es tremendo. Pasar por algo así es algo muy, muy duro. Él sintió que Dios le llamaba, pero él le dijo, todavía no me quiero ir, ¿qué va a pasar con mis mujeres? O sea, somos las 3 hijas y yo. Entonces descubrí que la risa tiene la misma vía nerviosa que el dolor. Es decir, cuando ella está, el dolor no puede estar. Después, ya cuando profundicé acerca del humor, me enteré que la risa no solamente tiene efecto analgésico, sino además efecto inmunológico, previene las enfermedades y efecto terapéutico, es decir, cura las enfermedades. Se levantaba y venía a la computadora. En esa época todavía no había las laptops, o al menos nosotros no la teníamos, y esa vez escribía y nadie sabía lo que él escribía. Pero cuando ya nos pusimos a editar el libro, nos dimos cuenta, y cuando fue el lanzamiento, de lo que él hacía es escribir sobre su vivencia en la selva, en su niñez, cuentos muy agradables que le hicieron volver a vivir todas esas experiencias y no hundirse en el dolor. Cuando le pregunté, ¿y qué vamos a hacer, hijo? La vida continúa, papá. Empezó entonces a estudiar y diseccionar el humor y su historia. Escribió 7 libros sobre la risa, el liderazgo y el humor, y también fascinantes rutinas que suele intercambiar con los grandes humoristas del mundo. Nació entonces su propia terapia, y con ella una manera afable de ser, una filosofía de vida que es lección diaria para quienes lo acompañan. Quizá lo que mejor define a Lenín Moreno es la bonomía, el pacificador, una suerte de mago de lo humano que saca lo mejor de cada interlocutor. Lenín Moreno, con su acción, ha sido objeto de varios reconocimientos. El doctorado honoris causa de la Universidad de las Américas reconoció su importante labor para el desarrollo turístico del Ecuador. Se ha entregado el título doctor honoris causa a
a ese insigne ecuatoriano, licenciado Lenín Moreno Garcés. En Colombia, con un doctorado honoris causa y la Orden Mérito a la Democracia, el Congreso y la Universidad San Martín reconocieron su activismo y defensa de los derechos de personas con discapacidad y su liderazgo en la misión Manuela Espejo. Conferir la condecoración Orden Mérito a la Democracia en el grado de Gran Comendador al vicepresidente de la hermana República del Ecuador, excelentísimo señor Lenín Moreno Garcés. En Guatemala recibió la Orden Antonio Irizarry por su aporte humanista y filosófico a favor de personas con discapacidad. La excepcional condecoración fue entregada por su similar Rafael Espada y ratificada por el Congreso Nacional. Es un político estelar, un representante digno de América Latina y un defensor de la libertad. Todos estos logros han hecho que Lenín Moreno sea reconocido como el personaje del año 2010 por varios medios de comunicación a nivel nacional. Encontré paz espiritual el momento en que empecé a rezar por la persona que me disparó. Seguramente a ese joven le faltó mucho amor. En el momento más crítico yo pensé, ¿cómo me hubiera gustado que me traten a mí si yo hubiera sido la que tuve el accidente? Mantener unido mi hogar, que mis hijas no sientan que estaban perdiendo nada, porque su papá no podía caminar, pero su corazón y su mente estaban con nosotros y siempre nos estuvo apoyando, y ese apoyo que él nos daba se revertía en que nosotros también le apoyábamos a él. El primer disco que me obsequió mi esposo, la letra dice: amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería, amor, amar. Entonces pienso que eso es lo que él siempre me dio y lo que yo comparto con él. Dicen los que le conocen que su profesión tiene un nombre poco común: suscitador de la solidaridad. Yo también a veces lo he visto como un padre para mí, un hombre solidario, siempre está pendiente de las otras personas, no solamente se preocupa de él. Yo diría que me enorgullezco de ser su amigo. Y que realmente yo agradezco el tener un amigo como Lenín. Eso no me cabe la menor duda, ¿no? Él es una persona que es de entrega total. Dice la patria que es muy fácil llegar a donde está Lenín Moreno. Pregunten por las sonrisas agradecidas de quienes nunca recibieron atención alguna solo porque eran diferentes de los demás. Dios es un poco despistado. A veces, cuando pides algo por otros, te lo da a ti. Ahí está su huella. Allí, su revolución de la paz. Lenín Moreno Garcés. Lectura de la resolución del Honorable Consejo Universitario que otorga el máximo título académico al doctor Lenín Moreno Garcés a cargo del secretario general de la universidad, doctor Hugo Realpe. El Honorable Consejo Universitario, en sesión ordinaria llevada a efecto el día jueves 13 de enero de 2011, considerando que el artículo 79 del Estatuto Orgánico determina que el grado de doctor honoris causa podrá ser conferido a quienes hayan hecho una labor de extraordinaria importancia para el mejoramiento de las condiciones de vida o del bienestar de la humanidad. Que el licenciado Lenín Moreno Garcés, vicepresidente de la República del Ecuador, ha obtenido en su gestión de gobernabilidad logros importantes como la culminación del estudio de la misión Manuela Espejo, la creación del bono Joaquín Gallegos Lara y el programa de prevención de discapacidades, que constituyen hechos que lo catalogan como un hombre extremadamente solidario y comprometido con las causas sociales. Que es deber de la Universidad Técnica del Norte reconocer a quienes realizan labores extraordinarias que contribuyen al engrandecimiento del país y a mejorar las condiciones de vida de los sectores históricamente excluidos. Y, en ejercicio de las atribuciones legales determinadas en el numeral 20 del artículo 8 del Estatuto Orgánico y en forma unánime, resuelve: artículo 1. Conferir el grado de doctor honoris causa
al señor licenciado Lenin Moreno Garcés, vicepresidente de la República del Ecuador, por haber realizado una labor de extraordinaria importancia, con las cuales ha logrado establecer políticas de prevención de las discapacidades de manera conjunta con la sociedad y la familia, y de esta forma equiparar las oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Artículo 2. Notificar la presente resolución al señor vicepresidente de la República del Ecuador para la imposición solemne que le confiere el grado de doctor honoris causa. Artículo 3. Hacer conocer a la sociedad la presente resolución a través de los medios de comunicación correspondientes. Dado y firmado en la sala de sesiones del Honorable Consejo Universitario a los 13 días del mes de enero del año 2011. Firman doctor Antonio Pozo Salgado, rector, doctor Hugo Real P. López, secretario general. Laudatio a cargo del doctor Juan Pacimiño, historiador, cronista de la ciudad de Quito, designado por el señor vicepresidente de la República como su padrino para esta ceremonia de investidura con el título de doctor honoris causa. Doctor Lenín Moreno Garcés, vicepresidente de la República, doctor Antonio Pozo Salgado, rector de la Universidad Técnica del Norte, señores vicerrectores, decanos y subdecanos, autoridades nacionales y seccionales, invitados especiales, comunidad universitaria, distinguida familia del compañero y amigo Lenín Moreno. Este es un acto de reconocimiento académico a una persona, Lenín Voltaire Moreno Garcés, vicepresidente constitucional de la República del Ecuador. Parecería que solo es oportuno para exaltar los logros de quien, ocupando una función clave para la vida del país, ha realizado una labor social de enorme trascendencia y que nunca antes se hizo en nuestra historia. Volveré sobre este punto. Pero creo que esta es también una oportunidad para ubicar a la persona y a sus logros en el ámbito precisamente de lo que es la historia ecuatoriana. Por consiguiente, permítaseme hacer alguna comparación. El 9 de julio de 1925, encabezado por la oficialidad joven vinculada a la Liga Militar, se produjo un golpe de Estado conocido como Revolución Juliana, que concluyó con el gobierno de Gonzalo Córdoba y entregó el poder a una junta de civiles de 7 miembros, entre los que sobresalió el empresario quiteño Luis Napoleón Dillon. Esa primera junta, en apenas 6 meses, transformó al Ecuador. No solo que impuso el interés nacional sobre la corrupta banca privada de la época, a la que fiscalizó y sancionó, sino que también, por primera vez en la historia ecuatoriana, otorgó al Estado un papel fundamental en la regulación de la economía, hasta entonces manejada bajo los criterios de una absoluta libertad de mercado, que tan beneficiosa fuera para la clase terrateniente serrana y también para los poderosos agroexportadores cacaoteros de Guayaquil y la incipiente burguesía aliada con ellos. Pero hay algo más. La primera Junta Juliana, también por primera vez en la historia del país, consolidó el papel del Estado para la atención a los sectores populares y los trabajadores. Para ello dictó una serie de leyes sobre salarios mínimos, sindicalización, jornada de trabajo, huelga, etc. Creó el Ministerio de Bienestar Social y Trabajo, la Caja de Pensiones, antecesora de lo que actualmente conocemos como Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las direcciones provinciales de salud, impulsó reformas educativas y hasta introdujo el criterio de redistribución de la riqueza y de función social de la propiedad, creando, entre otros, el impuesto sobre las rentas, del cual fueron excluidos los trabajadores asalariados, y también un impuesto sobre las rentas del capital, es decir, las utilidades, que nunca más se ha repetido en nuestra historia.
Ustedes pueden entender que semejantes políticas y medidas destaparon las resistencias de los grupos de poder tradicional, ante todo de los banqueros, que consideraron a los julianos como enemigos del capital. Sin duda la de los grupos oligárquicos que atacaron a la Junta como comunista y estatista, y desde luego de los gran cacao regionalistas que crearon guardias civiles para defender la propiedad privada, que creían amenazada, que atacaron argumentando que el oro de la costa se quieren llevar los serranos, y que consideraron a Luis Napoleón Dillon como verdadero enemigo de Guayaquil. Así eran las cosas por entonces. La reacción tanto regionalista como oligárquica sembró debilidades y dudas, ocasionando que los propios militares julianos decidieran en forzoso un recambio. En enero de 1926, la primera junta fue reemplazada por otra que apenas duró 3 meses y que estancó las reformas. El fracaso de esa junta condujo a que desde el 1 de abril de 1926, esa misma junta militar designara como presidente al médico quiteño Isidro Ayora, quien, habiéndose iniciado en definitiva como un presidente dictador, fue reconocido por el Congreso de 1929 como presidente constitucional, hasta que en 1931 se vio obligado a renunciar. Visto en perspectiva histórica, Isidro Ayora fue, después de Dillon, el verdadero gestor y realizador de los ideales julianos. Con el concurso de la misión norteamericana presidida por Edwin Kemmerer, logró establecerse el Banco Central del Ecuador, antes tan resistido. Pero además fueron creadas la Contraloría General de la Nación, la Superintendencia de Bancos, la Dirección de Aduanas, fueron reforzadas las instituciones preexistentes como el Ministerio de Bienestar y la Caja de Pensiones, y el Congreso de 1929 expidió una nueva constitución que debería considerarse como la que inauguró el verdadero siglo XX ecuatoriano, pues en ella introdujo los principios sociales que ninguna otra constitución anterior tuvo, incluidas las liberales de 1897 y 1906. Además, fue una institución antecesora del Código del Trabajo, porque institucionalizó la función de los trabajadores en virtud de la responsabilidad social de la propiedad, y también introdujo un principio de reforma agraria a favor de los sectores campesinos e indígenas. Pero hay un asunto que merece tomarse en cuenta en esta ceremonia. Isidro Ayora era un médico reconocido y de amplio prestigio a la época de la Revolución Juliana. Becado por Eloy Alfaro, había podido viajar a Europa y realizar en la Universidad de Berlín, Alemania, sus estudios con una especialidad en ginecología y obstetricia. Cuando regresó al Ecuador, se comprometió en una serie de funciones públicas y era rector de la universidad cuando la Junta le llamó a integrarse como presidente. Correspondió, por consiguiente, al gobierno de Isidro Ayora añadir un marco nuevo al papel social e institucionalista del Estado en la atención a las clases trabajadoras, concretado en su preocupación por la salud y la salubridad en el país. Es comprensible esta proyección en manos de un médico que conocía bien las realidades e insuficiencias del Ecuador en la rama de su especialidad. Como bien señala el médico e historiador Plutarco Naranjo, uno de los primeros esfuerzos del presidente Isidro Ayora consistió en estructurar en escala nacional la sanidad a través del Consejo Nacional, las direcciones provinciales, las estadísticas sobre enfermedades en el Ecuador, organizar el sistema médico, reordenar la Facultad de Medicina, comenzar a atender a una población hasta entonces desconocida y que requería del tipo de atención que mereció a propósito de lo que este médico presidente introducía en la vida nacional.
Ayora además suscribió convenios internacionales para atender la sanidad ecuatoriana, algo que era inédito en la historia del país. En 1931 se publicaba la primera estadística nacional de mortalidad con las siguientes cifras: enfermedades contagiosas, parasitarias, 5.310, el 31% del total. Aparato respiratorio, el 11.5%. Aparato digestivo y anexos, 13%. No quiero hacer una relación de los otros datos para pasar a lo siguiente. Es falso, por consiguiente, que la Revolución Juliana y el gobierno de Isidro Ayora hayan sido estatistas, comunistas y peor, enemigos de la empresa privada y aún de Guayaquil. Nos llama la atención los paralelismos en la historia, porque no debemos olvidar nuestra historia reciente, nuestra historia inmediata. Cuando en 1979 se inició la fase constitucional más larga en la historia del país, al mismo tiempo que se despertaban esperanzas, ellas mismas también fueron frustradas. Nunca nos imaginamos que desde mediados de la década de los 80 y hasta el 2006, el país viera cómo los cambios internacionales y los intereses de poderosas élites económicas, seguidas por una irresponsable clase política nacional, fue construyendo un modelo empresarial de desarrollo que relegó al mercado libre y a las iniciativas con el retiro del Estado la posibilidad de hacer el bienestar de los ecuatorianos. El resultado de ese proceso fue que durante cerca de 3 décadas no solo creció el desempleo, que en promedio resultó del 10% de la población activa, creció el subempleo, que alcanzó un promedio de 60%, explosionó la emigración de ecuatorianos y ecuatorianas al exterior y particularmente a España, sino que además, para atender el pago de la deuda externa y satisfacer los criterios de los politizados dirigentes de las cámaras de la producción, se destinaban ingentes recursos del Estado, quitando a la atención social en educación, salud, vivienda, servicios básicos, seguridad social. De hecho, el IES entró en una crisis imparable, aquello que había correspondido a ser desde 1925, época de la Revolución Juliana. Y llegamos a tal punto de crisis que en tan solo una década, esto es, entre 1996 y 2006, tuvimos 7 gobiernos, hubo una dictadura nocturna y los únicos 3 presidentes surgidos de votaciones populares, esto es, Abdala Bucaram, Yamil Maguad y Lucio Gutiérrez, fueron derrocados por impresionantes movilizaciones populares que además lanzaron entre sus gritos de combate aquel "que se vayan todos", que resumió esa especie de hartazgo nacional con lo que había ocurrido en el país desde prácticamente mediados de la década de los 80. En contraste, vino en 2007, con el ascenso presidencial del presidente Rafael Correa, un indudable cambio de ciclo en la vida nacional. Cambió sin duda alguna el modelo económico. La orientación del Estado ya no respondió a esos viejos intereses. Terminó aquel descalabro de la organización y la administración del Estado. Recobramos en mucho el principio de la soberanía, de la dignidad del país. La falta de objetividad, la carencia de sensibilidad, la ceguera ante una serie de cambios impiden evaluar mejor lo que se va haciendo, comparándolo con lo que se había hecho antes y con lo que se requería hacer en términos del progreso. Hay ciertas líneas de continuidad entonces con lo que ocurría en 1925 y por ello este tipo de comparación. Pero permítanme regresar a lo que habíamos iniciado.
Si no se comprende ese proceso de cambios de la realidad pasada por el advenimiento de un nuevo ciclo, y hablo de un nuevo ciclo en la historia política del Ecuador, tampoco se podrá comprender entonces que la labor de Lenín Moreno precisamente se incrusta en esas nuevas condiciones. Como vicepresidente de la República, ha actuado con firme lealtad al gobierno y al presidente Correa. Se abanderó desde el tiempo de la campaña a primera vuelta el año 2006 de las tesis de la Revolución Ciudadana en las que ha creído y a la cual ha servido. Pero no solo eso, una situación desastrosa para su integridad física se convertiría para el ejercicio como segundo mandatario de la nación en una fuente de acción social inédita en nuestra propia historia. En efecto, Lenín Moreno quedó discapacitado años atrás cuando en el asalto del que fue víctima fue además gravemente herido. A consecuencia de ello, perdió la movilidad de sus piernas, lo que le ha obligado a mantenerse en silla de ruedas. Logró superar esos dramáticos momentos, esas angustias y seguramente esos sufrimientos personales a fuerza de aceptar esa condición como inevitable y apostar por la vida, que es finalmente la razón que cada ser humano tiene para emplearse a fondo en la causa de vivirla a plenitud y dignidad. Lenin supo convertir el humor y el buen espíritu en mecanismo de acción social. La condición de su incapacidad es lo que ha movido que el gobierno de la Revolución Ciudadana cuente con unas políticas que nunca antes existieron. Como había ocurrido a los julianos con la proyección renovadora que en materia médica impulsó para beneficio del país el entonces mandatario Isidro Ayora, hoy en nuestro presente es Lenín Moreno el impulsador de ese espacio de acción gubernamental que ha significado la atención a los discapacitados del Ecuador, hasta hace poco disminuidos y casi nada visibles a las políticas públicas. ¿Por qué antes no se hizo algo igual? Por esas ironías que tiene la historia, como diría Hegel, ha sido precisamente y ha sido preciso que Lenín Moreno, afectado por esa incapacidad que le postró a una silla, llegue al poder del Estado para que él mismo se convierta en ese instrumento de atención para los discapacitados del país. No habría sido posible, tal vez, de otro modo, porque es Lenin quien podía entender mejor que nadie lo que ocurre con esos compatriotas igualmente relegados y poco visibles para el común de los connacionales. En un país en el cual siguen siendo grupos de poder los que han querido convencernos que el Estado es un enemigo, mal administrador, corrupto e ineficaz, la ciudadanía tiene que acostumbrarse a ver que los intentos por hacer cambios sociales duraderos, como los que introdujo la Revolución Juliana hace 86 años, pasan precisamente por la intervención estatal, porque de otro modo no vendrían. Esa es una experiencia histórica ampliamente demostrada en el Ecuador y en toda América Latina. De manera que en la actualidad, cuando a través del Estado se ha provocado un cambio total en la inversión pública, porque aumentó como en ninguna otra época ese tipo de gasto social comparable con aquellas a las que me he referido, es necesario tomar en cuenta que los ecuatorianos pueden entonces tener acceso a un nuevo tipo de servicios. Y en ese giro radical que se ha experimentado en Ecuador desde 2007, corresponde a Lenín Moreno como vicepresidente formular y dirigir la política de atención estatal a la población discapacitada del país. No hay duda que primero había que cuantificar las discapacidades y al mismo tiempo clasificarlas, pero lo más importante era crear las políticas e instrumentos para atender a la población encontrada, que las antiguas estadísticas se habían limitado simplemente a proyectarla sobre supuestos y sin datos reales.
Lenin se empeñó en 4 proyectos centrales: estudio biopsicosocial de las personas con discapacidad, Misión Solidaria Manuela Espejo; Sistema Nacional de Acogida, Misión Joaquín Gallegos Lara; Ecuador Alegre y Solidario, Sonríe Ecuador; y Sistema de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad. Los programas involucran a varios ministerios, y el que destaca, porque sirvió de base, es el que finalmente se llamó Misión Solidaria Manuela Espejo, que también incluyó la participación de médicos cubanos en virtud de un convenio con el Ministerio de Salud del Gobierno de Cuba. Se inició con un proyecto piloto en la provincia de Cotopaxi, que adoptó y validó la metodología cubana al Ecuador. Después se extendió a otras provincias. Faltaría espacio para detallar el éxito del programa, que hasta noviembre de 2010 visitó un total de 1.286.331 hogares, que representa el 42% de los hogares ecuatorianos, y se lo hizo bajo la idea de llegar en el sitio al 100% de los discapacitados. Un esfuerzo semejante no se dio antes en el país. Nos recuerda, a modo de comparación, el que realizó la Unión Nacional de Periodistas en 1944, que desarrolló por propia iniciativa la primera campaña nacional de alfabetización, de la mano de destacados periodistas que por entonces tenían claro sentido de lo que era jugarse por los más necesitados para cumplir con los ideales de libertad, a sabiendas de que solo la educación vuelve libres a los seres humanos. ¡Qué periodistas los de aquella época! Nunca, pues, en la historia ecuatoriana anterior se cumplió con una política destinada a pobladores discapacitados que todo el país vio que existían, particularmente en las regiones rurales más apartadas. Habría que tratar de entender la emoción de aquellas personas atendidas en su salud. Habría que sentir en cada lágrima a las niñas y niños, a las mujeres y hombres, a las ancianas y ancianos de los confines del Ecuador, que por primera vez sintieron que alguien llegaba para al menos cubrir su dolencia con una silla de ruedas, con las muletas o las medicinas adecuadas. Y ese esfuerzo de solidaridad y de sensibilidad humana, en lugar de dignificar a todos, levantó los ánimos de aquellos que estaban más preocupados por la presencia de médicos cubanos y del posible comunismo que supuestamente llegaba en cada maletín, en cada uniforme. Al recibir un título de doctor por causa de honor, el vicepresidente Lenín Moreno no solo queda destacado por ese impulso extraordinario que ha sabido dar para un amplio sector de ecuatorianas y ecuatorianos, y para que eso sea efectivamente atendido, para que ellos sean efectivamente atendidos con dignidad, valorando su condición de seres humanos por sobre las limitaciones físicas o intelectuales que médicamente fueron detectadas. En Lenín se concreta un reconocimiento al gobierno por ese tipo de programa antes citado y a las decenas de personas que con fe y altruismo se comprometieron a llevarlos adelante y hasta hoy lo han cumplido. La labor de Lenín Moreno es ahora ejemplo para Latinoamérica y varios países solicitan la asesoría adecuada para iniciar en sus territorios unos programas de atención semejantes a los de nuestro país. El doctorado honoris causa es, en consecuencia, un motivo de honor para Ecuador, que ahora puede dar luces a otras naciones. Pero el doctorado honoris causa para Lenín Moreno también es, para la Universidad Técnica del Norte, una forma en que la academia reconoce a la persona sensible, que comprendió, quizás sin proponérselo, en la dimensión que hoy miramos, el papel específico que le tocaba vivir en la historia contemporánea del Ecuador,
y que dio continuidad también histórica a los esfuerzos que nacieron en la época juliana y que solo en forma demasiado saltada han tratado de llevarse adelante en distintos momentos de nuestra historia. Las ecuatorianas y los ecuatorianos de espíritu solidario y amor humano expresamos a Lenín Moreno Garcés, vicepresidente de la República, una ardiente felicitación por el doctorado honoris causa que ahora recibe por parte de la Universidad Técnica del Norte en Ibarra, porque su labor verdaderamente se constituye en un ejemplo digno de premiar y sobre todo digno de seguir. Con este motivo, quiero expresar de manera particular el profundo honor con el que me he sentido destacado al haber sido escogido para sostener esta laudatio en homenaje al amigo, al compañero de ideales y al vicepresidente de nuestro país, distinguido doctor Lenín Moreno Garcés. Muchas gracias. Intervención del rector de la Universidad Técnica del Norte, doctor Antonio Pozo Salgado. Distinguido amigo, doctor Lenín Moreno Garcés, homenajeado ahora por nuestra academia. Distinguidos familiares, querido padre de Lenín, amigo y ex compañero mío en el Parlamento ecuatoriano, distinguida esposa y más familiares, autoridades que nos acompañan de Imbabura y Carchi, personal docente, administrativo, sector estudiantil, pueblo del norte ecuatoriano que sigue este evento a través de nuestros medios de comunicación social. La Universidad Técnica del Norte ha tenido el honor de invitar y recibir en sus recintos a uno de los mejores y más destacados hombres de la patria. Lo ha convocado para honrar el importante nivel de su formación ética, científica y profesional, y para reconocer la excelencia de su trabajo a favor de la humanidad. Está con nosotros un ser humano excepcional, quien desde su eminente función como segundo mandatario de la nación ha puesto en evidencia su compromiso permanente e irrestricto con la población, especialmente con el sector conformado por los más débiles, por aquellos históricamente postergados e invisibilizados. La presencia del doctor Lenín Moreno Garcés, vicepresidente constitucional de la República del Ecuador, en este auditorio, que lleva el nombre del más destacado cientista social nacido en Ibarra, el maestro Agustín Cueva, nos va a permitir reflexionar brevemente sobre el contexto y las razones por las cuales el Honorable Consejo Universitario ha adoptado una trascendente resolución en el ámbito académico, como es aquella de otorgarle la investidura de doctor honoris causa por la Universidad Técnica del Norte al segundo mandatario. El mundo vive un momento crucial en el que se debaten dos tendencias económicas, políticas e ideológicas: las del neoliberalismo y las que sustentan una economía social y solidaria. Por un lado, se pretende una vez más que la crisis causada por la codicia concentradora del capitalismo mundial la paguen como siempre los trabajadores, es decir, los únicos que generan la riqueza. Y por otro lado, se lucha porque la redistribución de la riqueza para la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de la población sea justa y equitativa. En el Ecuador, los representantes del neoliberalismo no admiten
que el gobierno presidido por el economista Rafael Correa haya recuperado la soberanía nacional seriamente lesionada por la presencia de tropas norteamericanas en la base de Manta, que haya denunciado la ilegitimidad de la deuda externa, recuperado el Estado de manos de los privatizadores y retomado la tarea de la planificación estatal. Los trasnochados neoliberales son alérgicos a las políticas públicas de contenido social. En este contexto, que refleja la lucha por la vida versus la codicia del capital, se inscribe la plausible labor del doctor Lenin Moreno Garcés, quien ha diseñado y ha puesto en ejecución los programas Manuel Espejo y Joaquín Gallegos Lara. La planificación y realización de estos programas se han sustentado en un profundo conocimiento de la conducta humana, desde la perspectiva de las ciencias sociales y de las ciencias psicológicas, como lo ha reconocido el Honorable Consejo Universitario. Yo considero que existe además un fuerte conocimiento de la antropología y de las ciencias políticas, lo que ha servido al vicepresidente para fortalecer su compromiso con los pobres y guiar a los equipos multidisciplinarios en la realización de esta gran cruzada solidaria, que permite reconocerlo como un inteligente líder del Estado en la construcción del buen vivir. Sus estudios de las ciencias psicológicas le dieron la real posibilidad de profundizar en el conocimiento de la conducta humana, de ciencias administrativas en el conocimiento de la naturaleza del Estado y, fundamentalmente, su práctica social le vinculó con el conocimiento científico del desarrollo de la sociedad y le comprometió a luchar por el cambio. La visión de este insigne hombre de Estado ha hecho que la misión solidaria Manuel Espejo, que consiste en un estudio biopsicosocial sobre las personas con discapacidad, se constituya en un proyecto de ejecución en las 24 provincias de la geografía nacional, que se logren exitosas etapas de recuperación, que realice la fase de respuesta, que consiste en la entrega de ayudas técnicas, insumos y enseres, y la atención prioritaria a través de los servicios de instituciones relacionadas al área social y específicamente hacia las personas con discapacidad identificadas por esta misión. Yo pregunto, ¿podría haberse por lo menos planteado un programa con estas características en el trayecto de la larga noche neoliberal? La respuesta es obvia. Ahora, cuando el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, sí es posible plantear y realizar este programa. La política social del gobierno, que sobre el tema bien podría resumirse desde la ágil y oportuna ejecución del decreto ejecutivo de emergencia para poner en marcha al sistema de prevención de discapacidades, atención y provisión de ayudas técnicas e insumos médicos, accesibilidad, registro, capacitación y acceso a los servicios públicos en el cumplimiento del objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. El Honorable Consejo Universitario, que ha estudiado a profundidad la labor realizada en esta área muy delicada, nos ha convocado para reconocer los suficientes méritos académicos y el profundo sentido de solidaridad que conforman la personalidad del doctorado, y para hacernos partícipes de esta ceremonia solemne de investidura con el título de doctor honoris causa a favor del doctor Lenin Moreno Garcés, vicepresidente constitucional de la República del Ecuador, en mérito a su actitud solidaria con la humanidad, sustentada en una sólida formación científica y académica
y apoyada por la vigencia de una clara política social orientada hacia el buen vivir. Antes de proceder a la investidura, permítanme recordarles que gracias al trabajo del doctor Lenin Moreno se está dando atención integral y continua a cerca de 300,000 compatriotas que presentan cuadros de discapacidad. Se han proporcionado aproximadamente 80,000 ayudas técnicas. La cobertura es nacional y abarca las 24 provincias. A través de la misión Joaquín Gallegos Lara se ha diseñado y está en plena ejecución el Sistema Nacional de Acogida, modalidad de atención con apoyos para personas con discapacidad severa, física, mental, intelectual, múltiple, en situación crítica desde un enfoque de derechos y no de asistencialismo, y la inclusión laboral de personas con discapacidad. El programa Manuel Espejo, impulsada por el Gobierno Nacional, ejecutado por la Vicepresidencia de la República, es sin duda de exportación. Está siendo o va a ser replicado por otros países, entre ellos Colombia, Uruguay, Paraguay, Guatemala, los cuales han pedido asesoramiento al Vicepresidente de la República. En realidad, los ecuatorianos somos gente amable, alegre y solidaria, y vamos a mejorar nuestra actitud gracias a su trabajo, señor Vicepresidente, porque su mensaje de trabajo, alegría y optimismo va a quedar grabado para siempre en nuestra conciencia, la conciencia de lo que somos y de lo que hacemos, que a decir de Saramago es la única que puede conducirnos a luchar por la felicidad. La Universidad Técnica del Norte se honra desde este momento en que vamos a proceder a su incorporación con el máximo título. La universidad desea fervorosamente que para el bien suyo, de su familia, del gobierno nacional y de todos los ecuatorianos, siga trabajando tesoneramente, inspirado en los ideales de Manuel Espejo y Joaquín Gallegos Lara, nombres cimeros de nuestra historia, de tal manera que su nombre y su obra sea ejemplo permanente para nuestra juventud. Muchas gracias. Sexto, investidura. Vamos a proceder a la investidura con el título de doctor honoris causa por la Universidad Técnica del Norte al señor doctor Lenin Moreno Garcés, vicepresidente constitucional de la República del Ecuador. Señor secretario general, proceda a dar lectura al texto del título de doctor honoris causa. República del Ecuador, en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica del Norte confiere el título de doctor honoris causa al señor doctor Lenin Voltaire Moreno Garcés, vicepresidente constitucional de la República del Ecuador, por su profundo conocimiento de la conducta humana, sustentada en las ciencias sociales y ciencias psicológicas, lo que se ha evidenciado en los programas Manuel Espejo y Joaquín Gallegos Lara, de enorme contenido social a favor de los sectores históricamente excluidos. Ibarra, 14 de julio del 2011, firman doctor Antonio Pozo Salgado, rector, doctor Hugo Realpe, secretario general, refrendado en esta ciudad de Ibarra, bajo registro 01, el folio 001. Se procede a la entrega del título de doctor honoris causa a Lenin Moreno Garcés, con el aplauso de todos los presentes. Este informe a través de UTV Radio Universitaria. Agradecemos a Radio América, Alborada, Ritmo, La Premier, Imperio, Municipal FM, La Voz de Invadura, Activa Ibarra, Popular Mágica, RTU, Satélite Tropicana, Armonía, La Mega, Los Lagos, Punto, OTV Otavalo. El señor rector hará la entrega del libro de la sabiduría.
se procede a la entrega del libro de la sabiduría y más adelante estará pues la imposición del anillo y la lectura de textos debidamente enmarcados por parte de las autoridades de la Universidad Técnica del Norte. En nombre del pueblo soberano del Ecuador y por mandato de la Constitución y leyes de la República del Ecuador, la Universidad Técnica del Norte os confiere el título de doctor honoris causa por haber contribuido con vuestra labor extraordinaria al mejoramiento del bienestar de la humanidad. Se está procediendo a la entrega del libro de la sabiduría por parte de la primera autoridad de la Universidad Técnica del Norte, el doctor Antonio Pozo Salgado, en este acto muy especial y solemne. Universidad Técnica del Norte, texto para la entrega del libro de la sabiduría. Le entrego el libro de la sabiduría de la Universidad Técnica del Norte, una obra inmortal del eminente escritor y sociólogo ibarreño Agustín Cueva, la obra Entre la ira y la esperanza, como una muestra de perdurable de la trascendencia de sus ideas revolucionarias y su aporte a las ciencias sociales latinoamericanas, desde la perspectiva de la construcción de una nueva sociedad, objetivo fundamental de Cueva y de esta universidad. Bien, se leyó el texto por el cual se entregó el libro de la sabiduría y vamos a proseguir con otros eventos especiales. Universidad Técnica del Norte, texto para la entrega del anillo. Pongo en su anular el anillo de doctor honoris causa por la Universidad Técnica del Norte, como muestra del vínculo perdurable del nuevo doctor honoris causa con su universidad, la Universidad Técnica del Norte. De esta forma se procede de inmediato a la colocación del anillo en el dedo anular de su mano izquierda del vicepresidente de la República, Lenín Moreno, con la felicitación de la primera autoridad, luego los señores vicerrectores, también los señores decanos, subdecanos de este Centro de Educación Superior. En este informe a través de UTV. Universidad Técnica del Norte. Promesa de ley. Prometéis llevar en alto el título de doctor honoris causa por la Universidad Técnica del Norte y cumplir lo que manda la Constitución y leyes de la República en beneficio del país y la humanidad. Yo, Lenín Moreno Garcés, prometo solemnemente ostentar el título de doctor honoris causa por la Universidad Técnica del Norte con estricto apego a la Constitución y leyes de la República del Ecuador y entregar todo mi esfuerzo y capacidad en beneficio del país y la humanidad. Octavo, intervención del coro de la universidad interpretando Yo vengo a ofrecer mi corazón. Autor Fito Páez. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor, uno de los pobres yo vengo a ofrecer
corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas, y hablo por la vida, y hablo por la nada, y hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi Por favor, maestro de ceremonias, anuncie el último punto. Himno de la Universidad Técnica del Norte a cargo del coro de la universidad. Adelante, 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 adelante universidad. En el tiempo, en el espacio, tu nombre sonará. Universidad, universidad, indomable pasado Carampi, desde Bali al antiguo Imbabura, con fuerza y estirpe gigante, alma mater tu templo que dura, tu cultura en sus aulas persiste, hoy te vienes gloriosa en su avance, y con épicas jornadas venciste, rebeldía de Cacha y Sarancel. Por ejemplo, eres pueblo valiente, sembrador de este centro que crece, con semilla y cultura insurgente, desde Gara en el norte forjando, ciencia y técnica al servicio del pueblo, con semilla y cultura insurgente, pensamiento, aquí libertad.